Hola, ¿cómo está mi gente? Bueno, continuamos con esta serie de videos que estamos haciendo relacionados a informática. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el teclado y el mouse, así que comenzamos. La posición correcta del mouse. En ocasiones, cuando estamos utilizando una computadora, nosotros tenemos que utilizar el mouse, el teclado, pero al utilizarlo por tiempo prolongado nos da cierta incomodidad, nos da dolor, y esto es causado por una posición incorrecta. Entonces, como podemos ver en esta imagen, la posición correcta de uso de un teclado es la que se muestra en la parte de arriba. Tenemos que tener nuestras manos rectas en posición, o sea, no tenerlas curvadas o no hacer lo que está en las imágenes de abajo. Si les parece familiar eso, traten de evitarlo. Esto nos va a ayudar bastante para poder evitar estas incomodidades. Tenemos también algunos tipos de teclados que son bastante importantes conocerlos, que serían los teclados de membrana y los teclados mecánicos. Los teclados de membrana tienen ciertas ventajas, son bastante económicos, son silenciosos, y dentro de las desventajas que tienen son que son difíciles de reparar, tienen una menor vida útil y son poco personalizables. Abajo se muestra un ejemplo de un teclado de membrana, cómo es que funciona el interruptor, y vamos a ver cuál es la diferencia con respecto a los teclados mecánicos. Los teclados mecánicos tienen unas ventajas que son personalizables, tienen una facilidad de reparación, tienen una mayor vida útil, además que tienen una sensación bien agradable al pulsar las teclas. Esto porque tienen diferentes switches para activar cada una de las teclas. Algunos van dedicados a la velocidad, otros van dedicados a las pulsaciones por segundo y otros al sonido que emiten, ¿verdad? En el caso de las desventajas de los teclados mecánicos, tenemos que tienen un precio elevado, hacen más ruido dependiendo del interruptor, y esto también tenemos que considerarlo para saber en qué lugares los podemos utilizar, porque si por ejemplo estamos en una oficina y nosotros vamos, o sea, si a las personas que están cerca de nosotros les molesta el ruido, puede ser bastante incómodo. En el caso del mouse, si vemos cuál es la posición incorrecta del lado izquierdo y la posición correcta del lado derecho. Prácticamente eso depende bastante de cómo esté nuestro escritorio o dónde estemos utilizando la computadora para adaptar una posición correcta. Pero eso es bastante importante conocerlo porque para tratar de evitarlo, ¿verdad? En el caso de los mouse, nosotros tenemos ciertos tipos de agarre. Esto va a ser bastante importante a la hora de elegir un mouse. Tenemos el agarre de palma, que prácticamente es poner toda la palma en el mouse, así como podemos ver lo que está marcado como en verdecito es el contacto que hace la mano o la palma de la mano con respecto al mouse. Tenemos el agarre de garra, que es bastante utilizado en los juegos, ya que da un poquito más de velocidad. Y el agarre de dedos, que este ya es más como de gustos. En el caso de los tipos de mouse, nosotros tenemos dos tipos, los mouse común y los mouse gaming. En el caso de los mouse común, las ventajas que tenemos es que son bastante económicos y son bastante simples. Esto porque en la mayoría de los casos solo tienen el botón de clic derecho, clic izquierdo y el scroll. En el caso de las desventajas es que no son tan personalizables y tienen una menor vida útil. En el caso de los mouse gaming, nosotros tenemos ciertas ventajas. En el caso de algunos mouse, tienen más botones. Estos botones pueden ser personalizables. Pueden ejecutar combinaciones de teclas, pueden ejecutar en un juego ciertas acciones. Son bastante versátiles en ese sentido. También tienen una sensibilidad personalizable. Esto puede servirnos tanto en programas de diseño, puede servirnos en juegos o en aplicaciones donde se necesite una velocidad específica. Si necesitamos precisión, podemos bajarle la velocidad, y si estamos en un juego, por ejemplo, podemos aumentarle la velocidad. Entonces, la distancia que se mueve del mouse
es la velocidad con la que se va a utilizar dentro de esa aplicación. Normalmente está medida en dpi. También tenemos que los mouse gaming tienen una mejor velocidad de respuesta porque tienen mejores componentes. Aparte que tienen también una mayor vida útil. Dentro de las desventajas de los mouse gaming, podemos decir que son el precio bastante elevado y que en algunos casos, dependiendo de la cantidad de botones, puede causarnos incomodidad por la ubicación. Esto podemos poner el ejemplo que cuando nosotros estamos navegando en internet, presionamos un botón sin querer, digamos, y eso desencadena una acción o un evento que nosotros no deseamos. Entonces puede ser hasta cierto punto molesto. Ok, conozcamos un poco más sobre el teclado y el mouse. El mouse. El mouse está compuesto por cuatro partes principales: el botón primario, el botón secundario, la rueda de desplazamiento y el botón central. El botón primario es el que utilizamos para hacer clic, para seleccionar objetos, para arrastrar y soltar cosas. Esto va a depender bastante de la aplicación en la que nosotros estemos utilizando. El botón secundario en la mayoría de los casos sirve para abrir menús de opciones. Si queremos abrir un menú de contexto, por ejemplo en el escritorio queremos cambiar el fondo del escritorio, presionamos clic derecho en el escritorio y le damos personalizar, ¿verdad? Ahí cambiamos las propiedades. Entonces esa es la principal función del botón secundario. En el caso de la rueda de desplazamiento nos sirve para movernos de forma para arriba y para abajo si el contenido es demasiado grande. Por ejemplo, estamos en una página web, nosotros hacemos el scroll para arriba o el scroll para abajo. En el caso del botón central, nos sirve cuando nosotros estamos en el navegador y nosotros queremos cerrar, por ejemplo, una ventana, pero sin necesidad de presionar literalmente la crucita para cerrar esta pestañita, perdón. Para eso nos sirve. Entonces nos posicionamos en ese lugar de la ventana y presionamos el botón central y ya se cierra esa ventana. Entonces es un uso bastante interesante. En el caso del teclado nosotros tenemos cuatro secciones: las teclas de función, que son las famosas F1 hasta la F12. También tenemos el teclado alfanumérico y tenemos las teclas de control. El teclado numérico en algunos teclados no está disponible, pero esto va a depender bastante del tamaño del teclado. Entonces, ¿cómo practicamos? Para el caso del teclado, podemos hacerlo de diferentes formas. Podemos utilizar programas dedicados para mecanografía, podemos practicar en editores de texto, podemos practicar en Word, Excel y también podemos practicar en juegos. Otro punto importante a conocer del uso del teclado es que nosotros podemos usar combinaciones de teclas. Les voy a dejar estas combinaciones de teclas que considero que son las más útiles para poder utilizar dentro de Windows 10. Entonces, para el mouse, ¿cómo practicamos en el mouse? Tenemos varias opciones. La más fácil o la que la mayoría de la gente utiliza para poder practicar es hacer dibujitos en Paint. Entonces ahí hacen una carita, hacen dibujos solo para aprender a utilizar el movimiento del mouse y aprender a mantener, por ejemplo, el clic presionado, porque para poder dibujar se tiene que tener el clic presionado. También tenemos páginas web donde nosotros podemos hacer ciertos ejercicios, cómo se interactúa normalmente en una página web, aprender a utilizar, por ejemplo, el arrastrar y soltar, el clic, el doble clic. Entonces para eso les he puesto estas páginas web que me parecieron interesantes, que sirven para ejercitar lo que es la parte del uso del mouse. Entonces, ¿cómo utilizamos todo esto en nuestro día a día? Los vemos en el siguiente video. Gracias.